Hay algo bello e hipnotizante en torno a la observación del caos y de la destrucción. Y si bien a nadie le gusta esto en el mundo real, en las simulaciones siempre han existido obras que lo han intentado retratar de la mejor forma posible. Y como aquí amamos esa representación demoledora, hoy le vamos a dedicar un vídeo a uno de sus máximos exponentes, Flat Out. Sed bienvenidos a Canal Freaks. Allá por 2001, una recién formada empresa de desarrollo finlandesa, bautizada como Bugbear Entertainment, recibía bastante atención de manos de la prensa especializada por desarrollar un juego de rallies para PCI compatibles, que hacía un uso bastante meritorio de algunas de las virtudes más destacables de la recién estrenada GeForce 3 de Nvidia. Además de aportar un sistema de físicas y de desperfectos que estaban un punto por encima del que solían representar los juegos de conducción en aquel momento. Si bien no consiguieron un éxito masivo de ventas, Rally Trophy les sirvió para hacerse un nombre en la industria y para darse a conocer entre el gran público. Además de ser considerado por no pocos medios profesionales como el juego que había logrado destronar al rey de aquel periodo dentro del género, Colin McRae 2. Diría, a modo de opinión personal, que Rally Trophy se acercaba más a lo que hoy en día consideramos un simcade que a un arcade puro, por lo que las comparaciones con el juego de Codemasters, que era un arcade al 100%, no son del todo correctas. Cada uno ofrecía su propia interpretación de los rallies y ambos resultaron excelentes. Debido a lo llamativo de este primer desarrollo y a toda la cobertura mediática que recibió, y buscando generar un hit de mayor repercusión, en Bugbear se pusieron manos a la obra en busca de un publisher de mayor alcance. Hasta ese momento habían trabajado con Yogood Interactive, una empresa en expansión y en constante crecimiento, pero que en aquel periodo no tenía apenas presencia fuera de Europa. Y es bajo el paraguas de Activision donde encuentran el respaldo que necesitaban, ya que tras presentarles una demo que dejaba entrever las locuras de físicas y de desperfectos en tiempo real que podían llegar a mostrar, la mítica empresa estadounidense les encarga un título a priori perfecto para hacer uso de su tecnología y para lograr llamar la atención dentro del mercado norteamericano, Tug Trucks. Un juego de carreras de Monster Trucks con camiones y furgonetas como principales protagonistas, que contaba con un motor de físicas fuera de lo común, pero que debido a su aparición exclusiva para PC, a la fuerte piratería que sufría el medio en ese momento y a la poca promoción que recibieron por parte de Activision, el título tuvo menos éxito del esperado durante su lanzamiento en 2003, haciendo un balance negativo en comparación con su primer lanzamiento. Tras este batacazo, y sin perder ni un segundo, se vuelven a lanzar a la búsqueda de otro editor, y al contactar en Reino Unido con Empire Interactive, les proponen crear un nuevo juego con la base de Tug Trucks, pero menos yankee y con un desarrollo multiplataforma, ya que el PC se había convertido en un sistema que apenas generaba márgenes de beneficio durante esos tiempos. Y en Empire aceptaron apadrinar el proyecto, aunque eso sí, por parte de Bugbear se exigió contar con unos mínimos de inversión en temas de promoción, intentando evitar de esta forma que se repitiese la mala experiencia vivida con Activision. De esta forma, y ya lanzado el título en 2004, reenfocaron la temática del juego hacia las competiciones de vehículos de chatarrería o carreras de demolición, como son conocidas en algunos territorios. Reestructuraron los circuitos inspirándose en los paisajes de su Finlandia natal, incluyeron mejoras mecánicas y estéticas y afinaron el motor de colisiones, las físicas y la deformación hasta niveles bastante increíbles, acompañándolo esta vez con el uso de unas animaciones tipo ragdoll para los pilotos que se convertirían en uno de los puntos más reconocibles del título y en uno de sus sellos más recordados e icónicos. Pese a que los gráficos eran bastante buenos y relativamente realistas para la época, y a que el motor de colisiones y deformaciones era el mejor de su generación, donde de verdad dieron con la tecla fue con la ida de pinza más loca que juego alguno incluyó en ese periodo,
las pruebas de lanzamiento de piloto. Y es que el juego incluía una serie de locos minijuegos en donde la mecánica principal era lanzar por los aires al conductor, de las formas más exageradas y destructivas posibles, a la par que generando un aspecto cómico bastante llamativo y muy efectivo. Y este último punto, pese a resultar en un juego notable en todo lo demás, es lo que de verdad contribuyó a popularizarlo y a darse a conocer. Sus controles y el diseño de las pistas funcionaban estupendamente en relación a lo que querían transmitir, pese a ser un juego relativamente simple a los mandos, y el sistema de nitro incluido, que se cargaba al impactar contra elementos del escenario o contra los rivales, aportaba un punto extra que promovía la destrucción en cada carrera. Este posiblemente fuese el elemento peor balanceado del juego. No era malo, pero como ya veremos con su segunda entrega, se pudo hacer mejor, ya que la duración de la barra de turbo era tan escasa que apenas servía a su uso en según qué ocasiones. Dejando eso a un lado, lo que de verdad consiguieron en Bugbear fue traer de vuelta lo que ya en su día propuso Reflections con Destruction Derby y llevarlo a un terreno algo más creíble, acompañándolo con un sistema de físicas espectacular y con una experiencia de juego y con una realización general que dejó a la altura del betún al rematadamente imperfecto Destruction Derby Arenas, la última entrega de la saga y uno de los títulos más mediocres producidos por Sony para su PS2. Flat Out incluía un modo trayectoria con carreras en circuitos, entornos abiertos y pruebas de demolición, en donde iríamos mejorando nuestros vehículos con piezas más potentes, y en donde poco a poco iríamos optando a coches de mayor potencia gracias a los premios en metálico. Se incluía también un modo de acción rápida o arcade y un modo dedicado a sus locas pruebas de lanzamiento de piloto. 16 vehículos con 5 personalizaciones cada uno, 36 circuitos en 5 tipos de localizaciones, 12 pruebas de tono más loco y con modos multijugador a pantalla partida, a dobles en PlayStation 2 y hasta con 4 jugadores en Xbox, junto a un modo online para hasta 8 jugadores y con posibilidad de unir consolas en modo System Link en la máquina de Microsoft, serían los números y las opciones más que decentes que incorporaba el juego. Flat Out, por suerte, se terminó convirtiendo en un juego de éxito que gozó de muy buenas ventas en Xbox, PC y PS2, y que logró convertirse en el primer gran éxito comercial de Bugbear y en el inicio de lo que resultaría en una saga con 3 entregas canónicas producidas por ellos. Existen 2 entregas más que produjeron otros estudios, ya que la licencia de la IP no les pertenecía. Esta primera entrega, que se realizó con un presupuesto muy pequeño y en poco tiempo, tuvieron menos de un año para finalizarlo, puede considerarse como un juego divertido y muy conseguido, además de carismático, pero a la vez como un título relativamente simple. Por simple que fuese, simple, que no aburrido o poco conseguido, Flat Out logró resultar, durante la generación de las 128 bits, en uno de los pocos juegos centrados en las carreras de demolición que aparecieron y que realmente fueron notables. Y añado a esta lista el muy olvidado Driven to Destruction, cuyo vídeo podéis encontrar en el canal, y logró dotar a Bugbear de la repercusión y de los recursos que necesitaban para seguir desarrollando. Ahora, con más soltura económica de por medio y con casi 2 años por delante, tendrían todo lo necesario para construir un juego más completo, mejor diseñado y, sobre todo, mucho más emocionante y alocado. Ya en 2006, Bugbear y Empire Interactive volvían a formar alianza para traernos de vuelta la continuación de su exitoso juego de destrucción, pero esta vez lo harían mediante una entrega mucho más arcade, más espectacular y con mayor contenido. Y es que Flat Out 2 consistió en una entrega hiperbólica en comparación con su primera parte, en la que la sensación de velocidad era ampliamente superior, los accidentes muchísimo más espectaculares, los daños más detallados, las pistas más complejas y el sistema de control muchísimo más dinámico. Se podría definir como un juego más alocado y frenético, y salvando las distancias, se asemejaba en cierto grado a lo que ocurrió con la saga Burnout cuando pasó de su segunda a su tercera entrega, que consistió en un título mucho más espectacular y explosivo.
Los increíbles efectos de partículas, la gestión de centenares de elementos en pantalla que volaban a nuestro paso, tal y como ocurría con conos, tablones de madera, neumáticos o carteles de diverso tipo, hacían que junto a un sistema de daños eminentemente más detallado que el de su anterior entrega, le hiciese al juego mostrarse como un espectáculo increíblemente más salvaje y demoledor que el que pudimos presenciar con el original. Y bastaba un primer contacto para darse cuenta de que Bugbear había puesto toda la carne en el asador. Se mantuvieron las mejoras de los vehículos, las locas pruebas de acrobacias, las arenas de destrucción, el modo de carrera simple y de trayectoria, pero se añadieron nada más y nada menos que casi el doble de configuraciones para los circuitos, conformando un total de 60. También aumentaron la cifra de vehículos hasta 34 y, como novedad, tanto las pistas como los vehículos se dividieron entre 3 categorías: deportivos, compactos y camiones. Y estas categorías, a su vez, aportaron nuevas ambientaciones para la ocasión, con localizaciones en urbes y en terrenos montañosos, además de la ya clásica boscosa de la primera entrega. En relación con todo esto, tanto los vehículos como los escenarios y todo aquello que los conformaban vieron aumentada drásticamente su composición poligonal, hasta el punto de resultar asombroso cómo gestionaba toda esa carga una máquina aparentemente tan limitada como PlayStation 2, cuya versión, pese a ser un poquito más limitada que la de Xbox, me parece asombrosa. A todo esto, sumémosle además que el juego aportó algunos circuitos de alocado diseño, con rampas, cruces y secciones de alto peligro que contribuyeron aún más a potenciar la sensación de caos y de destrucción. En otro orden de cosas, y si bien no fue un mal apartado, ni mucho menos, en la primera parte se echó en falta algo más de variedad en la banda sonora, y aunque no sea mucho más extensa en esta segunda entrega, ahora el juego nada más arrancar ya empieza con un tema de Rob Zombie, y deja claros los gustos del estudio al incluir tracks de grupos tan míticos como Megadeth o Mötley Crüe, entre otros. Quizá el único punto negativo de Flatout 2 fue que su inteligencia artificial era demasiado aleatoria, y aunque en temas de gustos personales yo prefiero que en un juego de destrucción esta sea así, y nunca sepas realmente cómo se van a comportar en carrera los rivales, a veces te veías en carreras en donde tras adelantarles a todos, no les volvías a ver el pelo, para acto seguido empezar otra competición y encontrarte con que desde la misma salida los rivales eran súper agresivos y no paraban de adelantarte. Es decir, es agradable que hubiese tanta variedad de comportamientos, pero a veces esto podía provocar carreras algo desangeladas. En cualquier caso, no fue un fallo grave, y hasta se puede interpretar como una virtud, según se mire y según vuestros gustos. Flatout 2 vendió mucho mejor que su primera entrega y se convirtió en un superventas dentro de los catálogos para videoconsolas y PC. Más polígonos, mejores efectos de distorsión, mayor cantidad de tracks y de vehículos, un mejor sistema de daños, un control más dinámico y frenético, una IA más variable y temas musicales algo más icónicos y variados. Supongo que Flatout 2 es el ejemplo de cómo se debe desarrollar una continuación, haciéndolo todo mejor. Durante su desarrollo, Bugbear recibiría los kits de desarrollo para las máquinas de nueva generación, Xbox 360 y PlayStation 3, por lo que antes de que esta segunda entrega fuese lanzada al mercado, ya se encontraban trabajando en una adaptación mucho más potente para estas nuevas consolas y para PC. Es por eso que ya en 2007 aparece en el mercado Flatout y Ultimate Carnage, que pese a ser considerado normalmente como la tercera entrega de la saga, en realidad es un remake o una versión de nueva generación de Flatout 2. En este capítulo se replican todas las opciones, circuitos, vehículos y modos de juego del título anterior, aunque se incluyen coches extra, un modo de juego del estilo Tú la llevas, con bomba incluida, y algunos secretos y variantes de pistas no presentes en el original. Pese a ser idéntico en líneas generales, lo que está claro es que el salto de las 128 bits a la séptima generación fue radical en temas de potencia. Y esto, para un estudio que siempre ha trabajado con físicas avanzadas, sistemas de partículas y modelos complejos, significó poder dar manga ancha y presentar de nuevo el juego, pero con unas calidades exageradas en comparación. Y Ultimate Carnage fue esto, Flatout 2 mejorado hasta la extenuación en temas técnicos.
texturas mucho más pesadas, resolución Full HD, filtrados anisotrópicos más marcados, vehículos con muchas más partes destruibles, decenas y decenas de objetos en pantalla dispuestos para que pudiésemos destruirlos, sistemas de tracción y de amortiguación más complejos, efectos de iluminación y de partículas mejorados, junto a pequeños añadidos en ciertos circuitos, como integrar agua en las zonas de los canales o incrementar el número de edificios en las ciudades y pequeñas correcciones por aquí y por allá. Como ya os comentaba, pese a toda esta ristra infinita de mejoras, Ultimate Carnage es realmente un remake de Fallout 2. Curiosamente, la mayoría de seguidores de la franquicia prefiere el 2, y por ir un poco en contra, yo diría que esta entrega realmente la supera en todo, y que a día de hoy es la más recomendable si queréis hacer contacto con la saga. Supongo que muchas veces mitificamos algo porque simplemente lo conocimos en un momento de nuestras vidas en el que todo nos impresionaba más. Esto nos ocurre a todos. Pero no hay nada en lo que Fallout 2 esté por encima de Ultimate Carnage, al menos en temas que no sean sentimentales. Debo decir que, pese a haber flipado con la segunda entrega, me sigue pareciendo increíble que una plataforma como PlayStation 2 pudiera moverla de esa forma. Cuando probé esta entrega de nueva generación en 360, volví a flipar y a hacérmela entera de nuevo. Y actualmente, y pese a que le tengo un cariño especial a la primera parte, me parece la mejor que realizó Bugbear. Fue otro juego que vendió bien, por debajo del 2, pero que pudo seguir considerándose un éxito, pero se encontró con un problema insalvable para Bugbear por el camino. Mientras lo programaban, Empire Interactive caía en bancarrota, por lo que Bugbear tuvo que buscarse otro publisher, además de perder los derechos de su obra, que fueron comprados por la empresa Strategy First. Los que conozcáis un poco esta serie, sabréis que existen una tercera y una cuarta entrega. Pues bien, la tercera, considerada como uno de los peores juegos de conducción de todos los tiempos, la programaron estos tipos. Y creedme que es mala con avaricia. Ni se os ocurra pagar por ella, porque es un insulto hacia la obra original, hacia todo el videojuego en líneas generales. Y la cuarta, que estuvo producida por Nacon tras comprarle los derechos a Strategy First, que se fueron a la mierda, y que mejoró con respecto a la tercera parte, pero que siguió resultando en un juego mediocre y muy lejos de las calidades reales de la saga original. Para los que, como es mi caso, le damos importancia a la obra y respetamos a los equipos de programación y a los creadores originales, el canon de la serie acaba con Ultimate Carnage, por lo que para un fan respetuoso, la saga principal, sin contar con versiones para portátiles, consta de 3 títulos. El resto son cosas que llevan el mismo nombre y poco más. Tras crear proyectos para Sega y Namco, sin demasiado éxito en ambos casos, Bugbear decidió apostar de nuevo, pasados unos años, por Fallout, aunque esta vez le cambiaron el título por Next Car Game. Sí, obviamente no tenían un título pensado, y apoyarían su financiación mediante una campaña de mecenazgo que terminó resultando bien y permitió, con la ayuda de THQ Nordic, que el estudio finlandés pudiese crear el que hasta ahora es el mejor título de destrucción sobre ruedas jamás creado, Wreckfest, que por fortuna resultó en un éxito que en breve recibirá una continuación. Este juego, espiritualmente, es la continuación de Fallout. Yo os recomendaría encarecidamente que os hicieseis en Steam con Ultimate Carnage, ya que es la única plataforma en la que puede encontrarse, que suele estar a precios por debajo de los $5 y que condensa toda la espectacularidad y despiporre de Fallout 2. Si preferís empezar o recordar a los originales, los tenéis muy baratos en GOG.com, sin DRMs y sin mierdas de ese estilo. Y si sois ya conocedores de la serie, os pediría que no dudaseis y que fueseis a por el increíble Wreckfest, que lo tenéis en PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series, Switch y PC.
y que actualmente suele encontrarse a precios de derribo. En fin, que Bugbear es una fiesta para los que disfrutamos con este tipo de juegos, que cada vez tienen menos representantes. Y dicho esto, no me queda más que daros las gracias por vuestro tiempo y por vuestra atención. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Saludos!